Allá es analista conservador, director general de Iniciativa Libre. A los dos, gracias por estar aquí. Déjeme comenzar, José, con la investigación en contra del presidente Joe Biden. No hay ninguna evidencia todavía y, sin embargo, los republicanos lo están haciendo. ¿Por qué? ¿Es pura politiquería? Bueno, Jorge, yo creo que tenemos que ver esta investigación como parte de lo que ha sucedido los últimos 12 años. Tuvimos dos trials de impeachment contra el presidente Trump, pero en esos casos no hubo investigación. Ellos entraron inmediatamente a juicio. En este caso, el Congreso está llevando una investigación para entender qué ha sucedido en el Departamento de Justicia, y yo creo que lo están haciendo de manera muy prudente. Vamos a ver a dónde termina, pero la realidad es que el pueblo americano quiere saber qué es lo que ha sucedido, y eso es lo que yo creo que en las dos situaciones, con el presidente Trump y ahora con Hunter Biden, tiene que ponerse al mismo nivel. Pero es una especie de venganza, José, o sea, de los republicanos, es decir, nos hicieron esto con Trump, ahora... Lo que sucede mucho en la política, y especialmente en el Congreso americano, es que crean estos precedentes negativos a veces, ¿no? El poder que tuvieron para poder incautar al presidente Trump y llevarlo por ese tribunal, yo creo que creó como un tipo de proceso que se acostumbraron a hacer, y ahora los republicanos están haciendo lo mismo. Eso no es lo que quiere el pueblo americano al fin del día, pero sí quieren ver la verdad. Déjame preguntarte sobre Donald Trump, Lourdes. En mi país y en América Latina, cuando alguien trata de revertir los resultados de unas elecciones presidenciales o incitar a algo como ocurrió el 6 de enero del 2021, le llaman golpista. Y el propio expresidente Donald Trump ha dicho que sería dictador el primer día. ¿Nos estamos acostumbrando a esto? ¿No estamos normalizando el comportamiento de Trump? Bueno, aparentemente sí. Estamos aceptando, y él es un dictador. Esa es su filosofía. Él le encanta Putin. Él le gustaba ir a South Korea, a North Korea. Y entonces lo que yo veo es que yo creo que nosotros estamos acostumbrados a dictadores de nuestros países. Eso no se debe de aceptar en los Estados Unidos. Por esto es un gran país, por esto tenemos leyes y nadie es más grande que las leyes. Quizás la pregunta es si la democracia está en peligro, José. Bueno, y Jorge, sí, yo te voy a decir algo. Para mí, lo que hace este país tan especial, la razón por la cual todos hemos venido, nuestros padres, nuestros abuelos, a este país, es porque es un país de leyes. Tenemos una constitución muy poderosa, muy impactante para la política de este país. Y yo creo que aunque haga alguien como Donald Trump, que ha dicho barbaridades en sus candidaturas y las sigue diciendo, que diga estas cosas. Pero debemos creerle, ¿no? O sea, si él dice, voy a ser dictador el primer día, no hay que creerle a Donald Trump. Yo creo que es un tema, es algo que ha dicho muy responsable, no lo debe decir, y yo creo que la gran mayoría del pueblo americano, republicano o demócrata, está de acuerdo con ese punto de vista. No queremos un dictador, pero lo que sucede con Donald Trump es que él dice estas cosas y los medios empiezan a darle aire. Lo que deberíamos de ver es eliminar esa plataforma para él y enfocarnos en las cosas que son sumamente importantes, estos valores de libertad, lo que le llaman las leyes de rule of law. ¿No? Tenemos un sistema de leyes que son los que gobiernan este país, y yo tengo fe en ese sistema. ¿Tú tienes miedo de que Estados Unidos deje de ser una democracia, Lourdes? ¿De dónde vienes, Lourdes? Perdón, sí, la cuestión personal. ¿De dónde es tu familia? Cuba. Ok. Tú sabes lo que es perder la libertad, lo que es perder la democracia. ¿Tienes miedo de que ahora en este país donde estás también se pierda la democracia? Si seguimos peleando uno con el otro, sí. El gobierno de los Estados Unidos se tiene que unir, se tienen que hablar, y yo estoy viendo que lo que quieren es destruir el gobierno, quieren destruir la democracia. La democracia es muy lenta, tiene que tener paciencia con la democracia, las leyes muy lentas, sí, pero es lo único que controla los impulsos negativos de la persona. Yo creo que lo más lindo del experimento americano, que es esta democracia que tiene 250 años, ¿no?, es que el pueblo tiene el derecho de cambiar el rumbo de la política. Y eso es lo que nos ha traído año tras año, década tras década, fuera de estos problemas. Hemos tenido crisis en este país mucho más difíciles de las que estamos pasando hoy en día. Y es el pueblo americano. Hoy en día yo tengo fe en el pueblo. El mismo pueblo hispano tiene que salir a votar, tiene que informarse, tiene que educarse, porque podemos cambiar ese rumbo y tener un país mejor. Traten de explicarme esto, Lourdes. ¿Cómo es posible que Donald Trump sigue siendo atacado? Tiene más de 90 cargos en su contra, está juicio tras juicio, y a pesar de todo va ganando entre el grupo republicano, lleva más de 30 puntos de ventaja sobre sus rivales en las encuestas de Iowa. Eso es una pregunta para el público republicano. Bueno, ¿Por qué ellos están apoyando a una persona que tiene 91 delitos? Sí. ¿Cómo lo ves, Laura? O sea, ¿por qué lo están haciendo? Yo creo que él imita poder.
él siempre dice, el único que puede pensar y que sabe todo es él. My brain, él siempre dice eso. Y entonces eso es lo que le gusta a la gente. Es como ver la lucha libre. ¿Quién va a ganar? Lourdes toca un buen punto de ese poder que él promueve. Hay muchas personas muy molestas que están bravas y eso es lo que él busca. Es esa energía para tratar de darle movimiento a su campaña. Pero cuando vemos las encuestas, algo muy interesante, tenemos que ver lo que le llaman momentum, el movimiento de Nikki Haley. Nikki Haley, por ejemplo, ha venido de 8 puntos a 19. Y la realidad es que en Iowa... Frente a 50 o 60 claro, de Trump. Pero en Iowa, los candidatos que han ganado a Iowa no han ganado la presidencia. Si no tuviéramos el presidente Ted Cruz y el presidente Rick Santorum. ¿Y Ron DeSantis qué le pasó? Los dos perdieron. Bueno, eso hay que preguntarle a Ron DeSantis sobre su campaña. Pero la realidad es que Nikki Haley yo creo que está demostrando que hay una alternativa. Nikki Haley en New Hampshire acaba de recibir el endorsement del gobernador. Ese apoyo del gobernador Sununu la va a ayudar y ella tiene un chance de terminar el segundo en Iowa, que la realidad es que ahí ese ha sido el ganador o sea que de la sí primaria. ¿Crees que de verdad en un momento dado en el Partido Republicano pueda ser Nikki Haley en contra de Donald Trump? Yo creo que sí, yo creo que hay movimiento, hay suficiente personas que están no de acuerdo con Donald Trump que lo apoyan porque piensan que no hay otra alternativa, pero lo que le está dando apoyo a Nikki Haley es que ella está hablando sobre el tema fiscal, tiene soluciones para la economía, está hablando cómo tenemos que controlar los gastos de Washington, tiene buena experiencia y cae bien, tiene un potencial. Me queda un minuto, tengo que preguntarle sobre